Hola, yo soy Raquel. Y yo soy Rosa, y esto es Entre Borradores. un podcast donde compartimos en tiempo real cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. E intentamos sobrevivir al proceso. Capítulo 14. ¿Quién nos iba a decir a nosotras cuando empezamos a pensar que íbamos a grabar un podcast que íbamos a llegar tan lejos? Estamos muy cerquita de acabar la primera temporada y ahora que se acercan pues festividades, navidades, os hemos querido traer un capítulo que va sobre qué herramientas necesitamos como escritores, ¿no? Hay como ese mito de ¿debería comprarme Scrivener? ¿Tendría que utilizar Notion? ¿Qué utilizo, no, para escribir? Y si esas herramientas realmente pues facilitan o son necesarias para ser un mejor escritor o escritora. Hoy os venimos a contar nuestra opinión, algunas cositas que hemos investigado y también opiniones que hemos ido viendo. ¿Empezamos? Sí. ¿Tú utilizas alguna herramienta? Mira, yo, aparte de una libreta y un boli, o varios bolis y subrayadores, que creo que es lo primero que tenéis que tener, utilizo el Docs del Drive, básicamente. De hecho, con este tema, el Docs del Drive, ha habido como mucha controversia en redes sociales, ¿no? En plan, ay, es que voy a dejar de escribir en Docs Drive porque Google utiliza mis datos. Yo no sé quién empezó ese rumor. Yo también lo he escuchado mucho y no entiendo. Como que se empezó a escuchar mucho y luego dejaron de decirlo. Y claro, es que se dejó de decir, pero por si acaso, yo creo que esta frase os la tendríais que guardar un poco en la cabeza. No se pueden robar nada de lo que vosotros hagáis sin avisaros. De hecho, gracias a que vivimos en la Unión Europea, es un tema que se toma muy en serio. Por lo tanto, cualquier red social, plataforma de documentación, etcétera, que quiera utilizar vuestros datos para alimentar una inteligencia artificial, para vendérselo a terceros, etcétera, os lo tiene que comunicar y no solo os lo tiene que comunicar, sino que los tenéis que aceptar. De hecho, cuando Instagram cambió la política de privacidad y ahora alimenta su inteligencia artificial con tu feed, avisaron a todos los usuarios y con tiempo para que tú pudieras denegarte a que eso sucediera, ¿no? En TikTok Entonces, también tienes esa opción, vas a tu perfil y entonces tienes la opción de no quiero que terceros sepan nada sobre mis cookies o sobre lo que estoy haciendo. Entonces lo desmarcas y se acabó. ahí, ya os digo, parte positiva de vivir en Europa es que siempre vamos a estar muy protegidos y protegidas, así que no os preocupéis. Por el momento Google Drive no hace eso. Sí que es cierto que si utilizáis IAs gratuitas para vuestra trama, que a veces la gente pues pregunta qué parece y temas de este estilo, toda IA gratuita es gratis porque se alimenta de lo que vosotros estáis metiendo. Entonces ahí sí que es verdad que estáis cediendo de manera voluntaria, porque si os leéis los típicos términos y condiciones que nadie se lee, lo estáis aceptando implícitamente, ¿vale? Entonces ahí sí que tened cuidado, pero Sí. cosas como Google Drive, no. Hablando de esto, mucho cuidado con ChatGPT, porque como pongas algo, te va a contestar con el genial, qué buena idea, pero ya es de ellos, lo pueden utilizar. Si alguien pregunta algo parecido, pueden devolverle Sí. es que vuestra historia o algo parecido, un mix entre la vuestra y de otra gente. De hecho, si algún día queréis entramos un poco en este tema, porque sí que es verdad que estamos investigando mucho. Yo tengo la IA muy presente en mi trabajo, porque al final estoy en consultoría digital. Entonces, hemos aprendido como bastantes cosas de este tema. Pero aunque vosotros hagáis ahora mismo una prueba y le digáis a ChatGPT X cosa y no y luego cogéis como la cuenta de vuestra amiga y le preguntáis y dices, no, es que no me respondió exactamente lo mismo. Es que no quiere decir que en el momento en el que lo subas esté en su cabeza. Quiere decir que el siguiente modelo que saquen de ChatGPT se habrá alimentado con esa información tuya y ahí sí que es probable pues que haya como esa info, ¿no? Entonces, nada, un disclaimer a tener cuidado. Nosotros no os vamos a decir si tenéis que utilizar IA o no, pero sed conscientes de que lo que subáis pues lo estáis cediendo. Y también que realmente la que es más problemática es la IA generativa. No todas las IAs tienen este problema. Exacto. De hecho, una de las herramientas que os vamos a recomendar hoy creemos que es muy útil. A mí me ha cambiado un poco la vida. Es una herramienta que está como cerrada con las fuentes que vosotros deis y que ya veréis que cuando la probáis lo pone explícitamente de todo lo que subáis aquí como fuentes no va a ser fuente de alimentación para los nuevos modelos de Google. ¿Vale? Entonces, bueno, eso nos hacemos spoiler. Muy bien, pues vamos al tinglado. Os hemos traído como de lo más barato a lo más caro. De lo más Sí, barato o lo pasando más por lo básico. gratis. Sí. Sí, porque aquí nos encantaría ser super tops, pero no nos da el parné.
Sí, entonces yo creo que lo más básico siempre va a ser un papel y un boli. Al final, sobre todo, creo que como en fases iniciales, ¿no? Yo lo recomiendo mucho empezar desde el papel, porque creo que la cabeza, estáis al final estimulando unas zonas del cerebro, pues que a lo mejor cuando hacéis mecanografía no terminas de estimular, también vais a otro ritmo, entonces le dais un poquito más de espacio a la cabeza para madurarlo antes de bajarlo al papel. Y a mí personalmente soy de esas personas que me gusta como escribir algo, escribo otra cosa en otro lado, me lo apunto en un post-it, hago un dibujo en base a... Entonces, como que vivo más un poco ese proceso. Sí, como persona un poco caótica que soy, lo que acaba de decir Raquel de escribir una cosa en un sitio y otra, tened más de un papel. Porque a lo mejor estáis, vale, aquí pongo la historia, pero aquí es una escena diversificada un poco. Y si no, uno de los primeros capítulos estuvimos hablando de temas de cómo hacer la estructura de la historia y hablamos de los posits también. Utilizad posits o tarjetas de papel, lo que os vaya mejor. Sí, yo sueño con algún día tener el típico tablón de estos de investigación criminal con un montón de hilos colgados que en mi cabeza más o menos se estructuran así las historias, ¿no? Pero me molaría como tenerlo en físico, no porque creo que sea súper útil, que a lo mejor sí por la parte visual, solo por tenerlo. Sí, a mí me gustaría también en las típicas pizarras alumnamente maravillosa. Exacto, ¿sabes? En Algún día. plan, y tener a gente rollo, pero ¿habéis visto que esto está conectado? Eso me encantaría. Si algún día publico un libro y a alguien le flipa, que sepáis que eso va a estar existiendo. Así que si me pasáis una foto de lo que habéis montado en vuestra casa, os contestaré lo que me preguntéis. Lo dejo en este capítulo. Vale. Esto es huella digital, ¿eh? No se puede borrar Esto ya. es huella digital, no se puede borrar. Pero, eso sí, voy a poner un disclaimer, si os contesto, no seáis guarrillos y guarrillas y lo publiquéis por ahí, por favor. Vale, entonces, dejad a la gente que descubra el misterio también. Pero yo responderé. Miau, exacto. Hoy tenemos compañía en el podcast. Normalmente solemos estar soles, pero hoy ha venido todos los animales que hay en esta casa. Vale, siguiente. Uy. ¿Qué hacemos? Luego de lo más básico que es el papel y el boli o el lápiz, ¿cuál sería la siguiente herramienta que podríamos...? Vale, aquí os recomendaríamos también empezar por las cosas más gratuitas. Como hemos dicho, un Google Docs, un Word. Además, pensad que herramientas de edición de texto, como son este tipo de herramientas, os va a permitir también que la maquetación del libro luego sea mucho más sencilla, porque vais a poder poner los márgenes, vais a poder poner las sangrías, el tamaño de letra. Además, cosas como Google Drive también os va a permitir que lo podáis compartir con vuestros beta readers, cosas así como un poquito más de comunidad, que sí que es cierto que ya empiezan a ver como otras herramientas, porque diría que Microsoft también lo puede subir como a la nube. Sí, o utilizarlo también con el Dropbox. Con Dropbox, exacto, entonces Puedes también editar. se puede así como editar un poco en comunidad, ¿no? Pero bueno, este sería lo más sencillo y gratuito. Y os decimos el Word, yo sinceramente vivo enganchada a mi Excel. O sea, yo tengo un Excel con todo lo que es la estructura de los capítulos, con lo que es cómo se construye la geopolítica, la sociedad, la parte más estructural, ¿no? Y luego como también pues qué pasa con los personajes, cómo se interrelacionan y conceptos que son solo de ese mundo, pues que a lo mejor aquí pues un coche es un coche y en este universo pues un coche no tiene sentido que sea un coche. Cosas de ese estilo. Entonces, a mí me funciona muy bien tenerlo todo como en este Excel porque es de acceso muy rápido. Puedo ir viendo como ese tracking, ¿no? Y sigue siendo gratuito, además se puede imprimir y demás. Entonces ya os digo, herramientas gratuitas, o sea, si os preguntáis qué necesito para empezar a escribir, reiteramos, lo más básico, papel y boli y luego cualquier software que os funcione para teclear. Sí, O sea, no tiene para mucho luego más. digitalizar o, bueno, en este caso el Excel, yo también estoy empezando a utilizarlo y es como, tengo como una mini escaleta escrita con un Word normal y luego en ese Excel es la escaleta de cada episodio y qué es lo que Exacto. pasa en cada una. La gente que es brújula, pues seguramente esto no lo utilice tanto o directamente no lo utilice, pero si necesitáis planificar las cosas para no bloquearos, que es mi caso, por ejemplo, y creo que tú más o menos también, Sí. porque si no me pierdo, es muy importante. De hecho, en mi caso, el Excel que tengo, y creo que a ti te pasa algo similar, como hay subtramas y misterios entre partes, lo tenemos estructurado como número de capítulo, el tiempo interno del libro, es decir, qué fecha es dentro de la historia, para ver cómo va pasando el tiempo, ¿no? Y sobre todo evolución de personajes y cosas así, pues no tiene sentido si estáis haciendo un Enemies to Lovers que se conozcan en febrero y que en un abril estén ya enamorados. ¿Sabes? Como en el tiempo interno del libro solo han pasado 2 meses, quedaría como un poco forzado, ¿no? Entonces, son cosas que debéis tener en cuenta. Y también qué es lo que están haciendo los otros personajes mientras el foco está centrado en un momento o en unos personajes en concreto. Exacto, aunque tengáis solo un punto de vista, ¿eh? O sea, imaginaos que tenéis la típica, pues la protagonista, ¿no?
esa protagonista al final tiene personajes a su alrededor que también tienen vidas y están haciendo cosas mientras la protagonista vive su historia, ¿no? Y aunque el lector está acompañando a la protagonista, esos personajes que van a tener impacto en la historia de la prota tienen que seguir desarrollándose backstage, ¿no? En plan, fuera de escena. Yo creo que eso va súper bien, sobre todo si hay cambios de localizaciones. Alguna vez me he leído un libro que se les ha colado y decían que un personaje estaba como en un reino a tomar por cleta y 3 capítulos después estaba ella como... ¿Cómo ha llegado hasta aquí? No, eso sí. Además, ¿por qué está aquí, no? De rollo de, te habías ido a hacer una cosa y ahora has vuelto y es como que esa subtrama ya se ha perdido, ¿no? Entonces es verdad que esa parte va muy bien y un poco ligado con esto es, ¿qué misterio queréis que se desarrolle en ese capítulo y qué va a descubrir el lector o la protagonista? Que eso creo que también es muy importante, ¿no? Si estáis metiendo teorías o subtramas y cosas del estilo, que tengáis como esas dos visiones. Sí, yo tengo una columna que pone cosas a tener en cuenta para el futuro de la historia. Por ejemplo, me parece una columna buenísima, me la voy a apuntar. Es que lo necesito porque si no luego es como, tengo que poner esto aquí porque si no, cuando tú pones un plot twist tienes que ir dejando pistas. Entonces, aquí en este episodio 2 hay una pista de este plot twist que se va a descubrir hacia el final. Si yo no tengo claro que lo tengo que poner, a lo mejor luego me despisto de escribirlo. Y claro, ¿qué me va a decir el lector? ¿Esto de dónde viene? En plan, ¿de dónde ha salido esto, no? Por eso, esas migas de pan, al final si vosotros no tenéis cocinado el pan, pues no podéis soltar migas. Madre mía, qué buena soy soltando metáforas así. ¡Pim, pam! ¿Quién le va a decir? Entonces, con esto del Excel, ya os digo, de nuevo, una herramienta gratuita. Yo lo llamo Excel, pero uso también el de Google Drive. Al final tengo una carpetita en Drive con toda la información, tengo también PPTs de referencias visuales que me van gustando, fotos que he hecho yo, libros que me interesan, que creo que me pueden nutrir, etcétera, etcétera. Y lo voy teniendo ahí como en una carpeta. Sí, yo instalado en el ordenador no tengo el Office, sino que tengo el LibreOffice y Claro. lo sigo llamando Word, Excel y PowerPoint y Exacto. todo. No pasa nada, es que es gratuito. Nos gustan las cosas gratis. O sea, a todos nos gustan las cosas gratis. Y hablando de organizar, os hemos encontrado dos herramientas que además son como bastante conocidas y hay mucha duda de si utilizar una u otra. Tenemos a Obsidian y versus Notion. Obsidian yo no lo he utilizado, pero por lo que hemos visto va muy bien por el tema de que puedes utilizarlo offline sin tener una conexión a internet. Puedes ponerte marcadores para tu organización de la historia. ¿Qué más? Bueno, luego también tienes las típicas organizaciones, pues como lo que estábamos comentando, lo que tiene Notion de Pages y demás, pero también es gratuito, que eso creo que también es importante. Hay una parte de Notion que es de pago, entonces bueno, todo ahí sería, y sobre todo los datos son 100% tuyos. O sea, sí que es verdad que Notion, pensad que tiene incorporado una inteligencia artificial y además Notion también tiene la capacidad de conectarse con otras inteligencias artificiales, por lo tanto, la delgada línea entre cuánto se está nutriendo Notion de lo que escribes no está bien del todo definida. No queremos decir que lo estén utilizando, sino que no os podemos decir que no lo hagan. Entonces, ahí sí que es verdad que Obsidian en ese caso es completamente cerrado. Lo que vosotros importéis ahí dentro es vuestro y no lo van a poder utilizar, o al menos de momento no han dicho que se vaya a utilizar. Yo como punto negativo de Notion que podría poner es que cuando tú lo abres está tan en blanco que yo personalmente no sabía por dónde empezar. Entonces, esta parte mala también es buena de que mucha gente utiliza Notion y hay 1000 plantillas gratuitas que podéis utilizar para lo que queráis. O sea, de hecho a mí con Notion me pasó que en su momento dije, me voy a organizar toda mi vida con Notion. Invertí tanto tiempo en prepararme en Notion que versus lo que tenía que pensar, o sea, me empecé a agobiar de decirme, ahora tengo que mirar tutoriales, ¿cómo hago esto para que sea personalizado a mi gusto? ¿Me dejo dinero en una plantilla o qué hago? Entonces sí que es verdad que Notion es súper útil porque lo tienes todo en un mismo sitio, eso puede ser gigantesco, o sea, es literalmente una base de datos de todo lo que tú tengas. Y puedes hacer carpeta versus carpeta, subcarpeta, subapartado. Claro, con páginas y luego también te puedes poner widgets y cosas así que seguro que también te aportan, ¿no? Y es probable que lo tengas como un poquito más visual. Pero, de nuevo, hay una parte que es de pago, luego también lo que os comentábamos de que realmente no tienen la política de utilización de contenido en forma a la IA como del todo definida, así que eso nos... Y es cierto que cuando no tienes conexión a internet da bastantes problemas. Sí, y el tema de sincronización, al principio lo llevaba muy mal, ahora no sabría qué decirte. Sincronización me refiero a ordenador con tablet y móvil. Es verdad que eso también era bastante dramático. Ahora no sé si lo han mejorado o no. Yo utilizo Notion sobre todo en el trabajo y lo utilizo principalmente en ordenador. Así que no sabría decir, pero sí que es verdad que cuando utilizaba móvil o ordenador era infumable esa parte. También me gustaría recomendar, si os funcionan mejor las cosas visuales, haceros
utilizar Pinterest, Sí. básicamente, para hacer los diferentes carpetas de inspiración. Yo tengo, en plan, quiero que mi personaje se parezca a, y busco sitios de inspirados para novela. Y luego, aparte, utilizo Milanote, que la parte gratuita para mí me sirve. Para Sí. hacerme un mapa mental o un mood board o vision board. Es un poco limitado, pero como puedes borrar y volver a empezar, está Sí, genial. o sea, la parte de Milano sí que es verdad que para los que no los conozcáis es como una suite donde vais a tener un montón de plantillas de creación de personajes, de world building y es muy friendly a nivel de utilización por primera vez, curva de usuario y demás, es muy sencillito, pero vais a tener un total de 100 tarjetas y en el momento en el que esas tarjetas se consumen pues tenéis como que upgradear, ¿no? Sí que es verdad que es un poco lo que decía Rosa, puedes ir borrando y ya está. Y también es cierto que depende de lo complicado que sea tu libro, de lo grande que tenga que ser tu universo, oye, pues a lo mejor te sirve de base, o sea, tal vez no vas Claro, a si gastar quieres 100 algo más tarjetas. sencillo, exactamente, te sirve perfectamente. Cuando es algo muchísimo más complicado, la parte gratuita de Milano se te queda muy corta. Sí. Y claro, si lo vas a utilizar muchísimo, pues sí que te recomendaría la parte premium, porque la verdad es que yo la utilizaba muchísimo cuando trabajaba en gaming. Pero no me acaba de compensar. O sea, me gusta Ya. muchísimo la utilidad que tiene, pero el precio, bueno. De hecho, yo os voy a decir, si sois un poco manitas, si queréis aprender a tocar algún programa que también tiene una curva de aprendizaje muy sencilla, existe Figma. Figma es completamente gratuito, es una herramienta para diseñadores, pero os podéis hacer las mismas plantillas que tiene Milenote, sencillamente hacer un copy-paste, podéis enganchar fotos, escribir lo que queráis. El plan gratuito os da para un montón de archivos, vais a tener páginas también, y si sois estudiantes, el plan pro es gratis. Entonces, la verdad es que está bastante, Sí, bastante bien. muy interesante eso, la verdad. Sí, de hecho, si algún día os interesa, a lo mejor podemos hacer algún capítulo o tutoriales, aunque sean en nuestras redes sociales, de cómo podemos utilizar Figma, que aunque supuestamente es para diseñadores, yo es que creo que lo uso para todo. Entonces, Bueno, de hecho, se supone que es para hacer cuenta y estamos haciendo aquí la estructura de la novela. exacto. Así que, gente, romped moldes, que no pasa nada. Utilizad lo que os convenga y como mejor os convenga. Sí, y de hecho, un poco en cuanto a lo que estábamos comentando de una historia muy complicada y demás. Hace no mucho descubrí lo que era Notebook LM, que para los que no los conozcáis es una herramienta que tiene Google, ¿vale? Que yo cuando la abrí la primera vez me voló un poco la cabeza. ¿Es IA? Sí, pero no es una IA generativa de estas que tiene como todo el contenido del mundo, sino que solo va a tener contenido que tú le permitas tener. Vais a poder subir ahí todos vuestros archivos y no se va a alimentar ni la IA ni los gestores de Google con vuestra información. Es como si tuvieseis otra carpetita de Drive, ¿vale? ¿Qué tiene de guay? Que es una especie de chat, entonces tú le vas a poder hacer preguntas y siempre te va a responder en base a lo que tú has metido en tu historia. Entonces, por ejemplo, que comentaba Rosa eso de me doy pistas para luego, etcétera, etcétera. Imaginaos que vais por el capítulo o vais por el libro 2 y queréis acordaros de algo del libro 1, podéis directamente con un chat decir, oye, en el libro 1 pasaba esto o pasaba esto otro, y os va a poder responder. Eso ya me parece muy fuerte si quieres hacer una historia compleja, porque creo que te va a ayudar mucho a que no se te escape nada. Además te hace tus propias tarjetas. Bueno, sé. A mí esto me voló. O tus propios apuntes de ese material que le has dado tú para estudiar. También os lo recomiendo. Sí, sí. O sea, vais a quedaros como unos cuadernillos y luego tiene unas esto es completamente gratuito, por cierto. Luego tenéis como unas funcionalidades en el panel derecho que os vamos a dejar por aquí una foto para que lo podáis revisar. Rosa del futuro, edición. Vais a tener unas funcionalidades a la derecha donde os va a permitir crear infografías de lo que le habéis puesto, crear las típicas tarjetas de estudios de Flip, que creo que eso está bastante guay, incluso si queréis en algún momento interactuar con vuestros lectores, creo que podéis hacer así como juegos bastante sencillitos. Os va a montar presentaciones. Yo he estado trasteando para la mía y me he quedado flipando. Ya nos hemos quedado muertas las dos de las infografías que ha creado y las Sí. presentaciones. Como, pero, ¿y Chulísimo. La verdad es que es muy guay. O sea, primero, a mí me ha dado como un subidón de motivación, creo que esa parte está muy chula. Segundo, sí que me parece súper útil porque, por ejemplo, la historia que yo estoy escribiendo tiene mucha parte científica de cardio, es decir, de cosas del corazón. Estoy nutriendo con bases de cardiología y estoy aprovechando esa información que a mí me resulta muy complicada porque no soy médica y estoy aprovechando esta ayuda, ¿no? Este notebook LM para que me ayude a pues que lo que estoy escribiendo tenga sentido y realmente sea verídico, ¿no? Realmente el corazón funciona así, lo puedo mostrar con esto. También os va a linkar a las fuentes, podéis conectarlo con YouTube, podéis conectarlo con vuestro Drive, es bastante seguro, ya os digo, nada más entrar lo veréis, que Google pone que no se va a aprovechar de lo que estoy subiendo.
Y tocadlo porque yo creo que os va a cambiar la vida. O sea, Sí, a mí me ha sorprendido mucho y ahora tengo que aprender a utilizarlo. de hecho, Raquel me ha hecho una mini masterclass esta total. mañana. Si a alguien le interesa, lo más importante es que todo lo que subáis de documentación se lo indexéis bien, es decir, no subáis un Excel con todo, es mejor que subáis página por página para que lo tengan en cuenta o que subáis PDF por PDF o libro por libro para que os pueda un poco como guiar, ¿no? Y si estáis estudiando, yo creo que también es fantasioso. Ah, os va a hacer podcast y vídeos, es que es muy fuerte. Bueno, trastearlo y ya nos decís que os Esto aún no parece. lo hemos probado nosotras, No. pero lo probaremos. Lo probaremos y no sé, algún día subiremos en redes qué nos ha generado, ¿no? Sí. Cuando esté publicado el libro, que si no, ahora haremos spoiler. Vale, yo creo que eso es un poco como también para deciros sí que es verdad que hay guías que no son recomendables utilizar o que se van a aprovechar de vosotros y hay otras que son realmente herramientas que os van a poder ayudar a potenciar lo que estáis haciendo en vuestro trabajo, ¿no? Bueno, hemos visto ahora, sobre todo, herramientas que son gratuitas o herramientas que tienen parte gratuita y parte de pago, aunque nosotras pues somos más pro de la gratuita, no nos vamos a engañar. Y ahora vamos a hablar de algunas herramientas que son de pago. Disclaimer. Esas herramientas se ven mucho, tanto en redes como recomendadas por muchos autores, sobre todo internacionales. Pero, ¿qué pasa? Están optimizadas sobre todo para el inglés. Entonces, creo que se tendrían que mirar bastante qué partes que no afectan al idioma nos sirven para nosotros. Sí, sobre todo porque no son económicas. O sea, he visto mucha gente preguntarse si utilizar herramientas como las que vamos a nombrar le va a facilitar. Yo creo que con los recursos que os hemos comentado gratuitos, a lo mejor no lo tenéis todo tan a un clic, pero sigue estando ahí, sigue siendo funcional, sigue cubriendo sus funcionalidades. Entonces, terminad de evaluarlo. Yo siempre he creído que la escritura es lo último que consideraría clasista en este mundo a nivel de... O sea, creo que si hay un hobby económico es escribir. ¿Sabes? En plan, nosotras obviamente lo hemos sacado de la zona del hobby, ¿no? Pero cuando empiezas a toquetear según qué partes creativas, para mí la escritura es la más barata con diferencia. Entonces, no volváis el dinero un impedimento para empezar a escribir cuando tenéis tantas opciones gratuitas que os van a hacer casi lo mismo. Claro, es que si tú te quieres dedicar a un campo creativo, pues si te quieres dedicar a la pintura te vas a gastar un montón de dinero, Claro. dependiendo de qué clase de pintura vas a utilizar. Por eso la escritura es ese mundo creativo más económico, sí. Más económico, ya te digo, papel y boli, chicos, papel y boli. O lápiz, lo que tengas, La lo que tú quieres. que te apetezca. Plastidecos también. Pinta y colorea. Bueno, ¿cuáles son estas herramientas que promocionan mucho escritores ingleses sobre todo, que son de pago y que no son tan económicos? Una de estas herramientas que son de pago y que se promocionan mucho es Scrivener, no sé si lo pronuncio bien, que sobre todo está optimizado para la habla inglesa y que además antes estaba sobre todo enfocado a iOS, pero ahora por fin está para Windows. Bien. Bueno, ¿qué pasa con que esté optimizado para el inglés? Pues que obviamente el inglés y el español no funciona igual, ni los otros idiomas, entonces tenemos que ver qué funciones tiene esta aplicación que podemos utilizar también en nuestros idiomas. Tema corrección no nos va a servir, por ejemplo. Claro. O sea, yo creo que funciona muy bien como para tenerlo todo muy organizadito, pero es que para eso tenéis Notion. O sea, realmente sí que es verdad, tenemos justo aquí abierto Scrivener para no colarnos en nada de lo que os decimos, ¿eh? Pero pensad que de base son unos 70 euros más o menos. Si tenéis el plan educacional os hacen un súper descuento de 10 euros y son 60. Claro, es que además creo que deben rondar los $80. Es que depende del momento vital en el que estés, pues vas a decir, bueno, pues me lo puedo permitir y para otro momento dirás, esto es prohibitivo. Por eso traemos también herramientas que son gratuitas. Exacto. Claro, aquí está muy guay porque vais a tener como todo ese índice, vais a poder combinar entre páginas de escritura con páginas más visuales, pero reiteramos, Notion también nos da eso. Tener un Excel y toquetear un poquito en Excel también nos puede llegar a dar eso. Te puedes dejar notas a ti misma, pero claro, es que eso me lo hago yo también con el Docs de Drive, dejarme notas a mí misma, subrayarme una parte o un párrafo en concreto y entonces dejarme esa nota a mí misma de esto lo quiero reescribir o aquí me falta información o buscar sobre esto porque no me acaba de quedar claro. Entonces, creo que hay otras herramientas que no es necesario que empieces con esta, no vas a ser mejor escritor por utilizar esta aplicación, porque al final lo que tienes que hacer es escribir. De hecho, recuerdo que había una chica en concreto que decía, "Buah, funciona súper guay porque te hace como un histórico, en plan, nunca borras nada, sino que te hace como versiones de histórico." Chicos, este también lo podéis tener en Google Docs, o sea, literalmente hay un apartado que es historial de versiones, podéis ir guardando una versión antes de hacer cada una de las ediciones
y tenéis un histórico igual, y reiteramos, es gratuito, ¿no? De hecho, hacedlo esto de las Sí, versiones. sí. O sea, no borréis nada porque a lo mejor en el momento en el que estáis haciendo reescritura o revisar el primer borrador o el segundo o el tercer borrador dices, ostras, es que a lo mejor me funcionaba más Claro. esa versión anterior que hice. Si la has borrado, mal. Si no la has borrado, la tienes ahí, la puedes recuperar o la puedes modificar. Justo. Entonces sí que es verdad que a lo mejor lo ves en TikTok y es todo mucho más fácil que la primera vez que lo haces en un Drive, o el Drive no te lo promociona tanto como te lo puede promocionar un Scrivener, ¿no? Pero realmente la funcionalidad la tenéis ahí. Entonces, ¿os tenéis que gastar 70 euros? Pues no hace falta realmente. Que lo podéis hacer, ¿eh? O sea, Sí, sí. una cosa no quita la otra. De hecho, ojalá encontrarme yo en un momento de mi vida en el que me parece una herramienta muy útil y muy sencilla de utilizar y me gustaría, ¿no? De decir, pues a lo mejor sí me vale la pena hacer esa inversión y lo tengo ahí, y además también tiene versión móvil, es como hoy se puede hacer y ya está. Por el momento, por el momento vital en el que estoy, pues a lo mejor prefiero invertir esos 70 euros en libros de formación que me ayuden a ser mejor escritora, que en un programa, que ahora mismo hay otros gratuitos pues que me están dando el servicio. Voy a hacer un paréntesis en lo de libros de formación porque hace unas semanas aproveché las rebajas de Literap que tenían muchísimos de sus libros en EPUB en descuento y lo tenían a 1 euro. Y yo me compré 7 libros, 3 de ellos. No preguntéis por los otros 4. Bueno, si miráis la web de Literap ya sabéis que hay. Pero 3 de esos libros eran de cómo aprender a escribir, tanto estructuras, creación de personajes, creación de mundos, así que aprovechad estas ofertas también. Exacto. De hecho, el siguiente capítulo va a ser sobre el Witch Market, porque vamos a ir para allá y obviamente os queremos hacer un vídeo de cómo ha ido nuestra experiencia, si vale la pena, qué nos ha aportado, las charlas que hemos visto, etcétera. Pero el siguiente capítulo es el que será el cierre de la temporada, va a ser sobre recursos, es decir, cosas que podéis aprender vosotros de vídeos, libros, materiales, además de nuestro podcast, pues que esperamos que os esté ayudando un montón. Recordad seguirnos si os gustan nuestros capítulos, pues para que también pues, podáis consumirlo estas navidades, ¿no? En plan, pues ahora que llega el añito y hasta que nos volvamos a ver después de cierre de temporada, tengáis también más información que poder seguir nutriendo vuestras maravillosas cabecitas. Otra aplicación que también es de pago, muy siguiendo un poquito el estilo de Scrivener, sería The Novel Factory. ¿Qué es lo que destacaría yo de esta aplicación para alejar a un poco de Scrivener, que también está optimizada para el inglés, entonces el tema de corrección en español, pues no, lo recomiendo. Es que te hace mapas de ruta. Entonces, si te cuesta estructurar la historia, va genial porque tiene un montón de plantillas que te pueden ayudar con estas diferentes estructuras de historias, no solo para el género fantástico, sino para todos en general. Cualquier novela, en realidad. Sí. Entonces, está genial por eso, porque te puedes estructurar, te resulta más fácil, es más visual. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, es que es eso, también tenéis toda la parte de las estructuras, pero claro, ¿qué pasa? Que ya os digo, tenemos aquí el ordenador para dar los precios. Este no es un único pago, a diferencia de Scrivener, que sí que era, sino que es anual. Y, por ejemplo, el plan básico que te da algunas de estas plantillas son $52 anuales, y eso que está de oferta porque es época de Black Friday, aunque estamos viendo el capítulo un poco después, ¿vale? Sí, bueno, en realidad son $75 Sí. al año. Es el básico, porque Es luego el básico. tenemos el estándar, que tiene un poquito más, que son unos $198, y luego tienes Lifetime. Que es un chollazo, chicos. Si solo queréis pagar una vez, os va a encantar el precio. Claro, claro, súper económico, $649. ¿Quién no tiene eso para pagarlo cada día? En fin, one-off payment for lifetime access to version 3.0. Estupendísimo, vamos. Que, sinceramente, sí que es verdad que ayuda mucho el tema de la plantilla, pero es que te lo puedes hacer tú con el Excel. Lo O puedes con hacer esa tú con el hoja Excel. maravillosa de papel en la que te vas escribiendo tú. Hay plantillas en Pinterest, de verdad, chicos, el que paga porque quiere. O sea, que si tenéis el dinero y reiteramos, lo queréis pagar, estupendo, pero que no sea un impedimento, ¿vale? O sea, no lo necesitáis. De Pero hecho, yo recomiendo pagar aplicaciones. Bueno, es que es lo que toca ser mediterránea. Yo recomiendo pagar aplicaciones cuando os van a facilitar la vida, no cuando os la van a complicar. exacto. Entonces, es eso, y sobre todo este tipo de inversiones que asustan al principio. Y más si eres un escritor novel, que es la primera novela o primera, segunda, tercera, que aún estás ahí arrancando, te lo tienes que mirar con lupa el dinero que te vas a gastar, si es que te vas a gastar algo. Sí, de hecho hemos encontrado también herramientas de edición que nos han parecido muy chulas, pero claro, es edición enfocado a inglés.
Entonces sí que es verdad que no nos parecían como tan funcionales, aunque creo que cuando lleguemos al momento de editar sí que os las dejaremos caer para que lo conozcáis, ¿no? Aún no hemos llegado ahí, pero llegaremos. Sí. Y luego hay otra aplicación, lo que pasa que esta está enfocada a las personas que tienen Mac o iOS, que se llama Ulises, que es una aplicación nativa de Apple, es decir, la ha hecho Apple per se, ¿vale? Que es como para potenciar la parte de la escritura. Está principalmente para las 3 plataformas y a nivel de precio está muy enfocada sobre todo a construir, es decir, podéis escribir, es como un blog de notas pero con esteroides. En plan. Sí, es como que se ha chutado algo. Sí, entonces va bastante fina, pero de nuevo también tiene un pricing. Entonces, bueno, una vez más es ver si realmente os interesa. Yo creo que está guay porque te hace como gamificado la parte de la escritura, te va haciendo como enhorabuena, has llegado a 5.000 palabras. Entonces, si necesitáis como un coach un poquito más emocional que os ayude a escribir, creo que os puede ir bien. Pero de nuevo, pues sigue siendo un dinero que os tendríais que gastar y para eso pues tenéis nuestro podcast que también es gratis o cogéis a vuestra amiga y le decís que os meta un chute de adrenalina cada y vez le que dices, tío, reina, barrio ¡Vamos! entero para ti. ¡Uh! Un poquito para cerrar este capítulo, sobre todo os recomendaríamos que lo miréis todo, Sí. que probéis todo lo que sea gratuito, todo lo que tenga pruebas gratuitas, aprovechad y toquetead. Generad realmente ese hábito de escritura, que yo sigo creando ese hábito porque de verdad me cuesta, porque la vida adulta me atropella y no sé de dónde. A mi protagonista también, bueno, Hay muchos camiones en la vida de Rosa. sí. Entonces, aprovechad las cosas gratuitas. Hay newsletters que os pueden ayudar de otros escritores, el podcast. Hoy no tengo pelo para hacer esto. No pasa nada, pero bien. Un montón de canales de YouTube. Yo sigo también muchas veces a una autora nacional que creo que ya la hemos nombrado más de una vez, que es Raquel Brune. Tiene un curso para ayudarte a crear personajes, estructuras, libros en YouTube gratuito. Aprovecharos de estas cosas. Está haciendo spoilers del siguiente episodio, pero sí. Sobre todo lo que os queremos decir es aprovechaos de lo que es gratis, probadlo antes de hacer inversiones que además pueden ser costosas para lo que es el día a día. Y aseguraos de que realmente, pues, o bien esa inversión aún no lo probáis, pero os va a súper motivar como para poneros a escribir, que oye, a veces funciona. Y a mí me gusta comprarme libretas bonitas para ponerme a escribir. Entonces, ¿tengo un problema con las libretas? Sí, pero eso es para otro capítulo. Es eso, si consideráis que tenéis que hacer la inversión, hacedla, pero nosotros os recomendamos que primero probéis las cosas gratuitas y que generéis el hábito como para aseguraros de que esa inversión no va a ser un arrepentimiento a posterior. Y también pensad que se acercan las navidades, también podéis pedir cosas. Nos juntáis entre varias personas, varios amigos o... Bueno, también eso, si queréis coger alguna de las aplicaciones os podéis juntar con algún otro amigo y a lo mejor repartir un poquito esos gastos. Pero nosotros no hemos dicho eso. Nada. Vale, en plan, no hemos potenciado el software ilegal entre compañeros. Nada. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que sea súper útil, que os haya gustado. Decidnos si utilizáis alguna herramienta que a lo mejor no hemos nombrado. Si probáis Notebook LM, dejádnoslo saber también, porque la verdad es que nos parece muy interesante. Y sobre todo, pues si os interesaría que subiésemos como esos tutoriales para aprender a utilizar estas herramientas de manera segura. Para que podáis como trastear un poquito, ¿no? Y también jugar con vuestra historia, que es eso, a mí personalmente me ha motivado mucho ver como esas infografías y cosas así, ¿no? Además porque no está generando nada por mí, más allá de la parte como visual, porque todo lo que ha generado es ideas mías que yo he tenido, que ya le he dado y esa es la base de datos que está utilizando, ¿no? Pero sí que visualmente, que yo soy una persona muy visual, pues me ayuda un montón. Os prometemos que ninguno nos ha pagado por esto, ¿eh? En plan... Ojalá. Bueno, si nos queréis sponsorear... @notebook. Vamos a dar una masterclass. Así que nada, muchas gracias de nuevo por un capítulo más con nosotras y nos vemos en el siguiente. Chao.